Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con el spoiler para la serie Yell, el agua de los 4 elementos. Sobre todo en presencia de alguien desconocido en un entorno tan incómodo, aunque la hada técnicamente estuviera siguiendo órdenes. Apo seguía sin entender cómo lograba estar tan tranquila. Lada, Nush, llegaste temprano hoy. Ven conmigo rápido, llevo un rato esperando aquí. ¿Qué pasa? Lada miró a Nush con curiosidad, preguntándose por qué estaba en el hotel tan temprano, antes del inicio de turno. Normalmente el personal de recepción con más experiencia llegaba más tarde o justo a tiempo, pero hoy, en cuanto Nush la vio, corrió hacia ella, la sostuvo del brazo y la llevó a un lugar más privado, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Se trata de ti, de la jefa, todo el mundo habla de ello. ¿Qué quieres decir? No te asustes, Lada, debería ser yo quien se ponga histérica. Espera, Nush, no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver la jefa en esto? ¿Recuerdas cuando me pediste que te cubriera esa noche? Dice que la jefa te llamó a su oficina, y pero aún, alguien te vio salir de allí por la mañana. Ahora corre el rumor de que pasaste toda la noche con ella. Sí, estuve con la jefa, pero ¿qué tiene? Eso es sorprendente, estoy confundida. Lada, con su expresión naturalmente cautivadora, volvió a preguntar, aún más desconcertada, pues no entendía el porqué de tanto alboroto entre los empleados, que era tan impactante. Solo sabía que Apple la había llamado para pagar su siesta en el trabajo, obligándola a quedar sentada hasta el final de su turno. Después de que Apple le diera permiso para descansar, dejó de preocuparse por nada más y terminó durmiendo plácidamente hasta alrededor de las 5 de la mañana. Al despertar, salió silenciosamente de la oficina mientras Apple seguía durmiendo en su silla. Eso era todo. Lada, no te hagas la tonta, esto es serio. He trabajado en Guatín durante años y, aparte de la secretaria de la jefa, a nadie le han llamado a trabajar toda la noche como a ti. Y los empleados que estaban contigo dicen que tuviste el valor de discutir con la jefa, pero no te despidió. Además, te habla más que nadie. Entonces, Nush, ayúdame a aclarar estos rumores. Lo que dice no es. Lada estaba a punto de decir que los rumores y especulaciones eran completamente infundados, pero sabía que en el mundo actual a la gente le encanta difundir chismes e inventar historias para entretener, especialmente en el lugar de trabajo. Sin embargo, se dio cuenta de que si lo negaba todo y lo aclaraba demasiado rápido, todo el progreso que había logrado hasta ahora sería en vano. De hecho, incluso podría dificultar su acercamiento a Apple después de todo. Así que decidió usar los rumores, sabiendo que eran falsos, para crear un ambiente donde la gente malinterpretara la situación. Esto podría ser divertido e incluso podría facilitarle las cosas. Entonces, Dada, ¿cuál es la verdadera historia? Esperemos y veamos, ¿de acuerdo? Esta presión me está dando vergüenza. Entonces, ¿hay algo de verdad entre ustedes? Eso también depende de la jefa. Mejor que ella responda, ¿no crees? Como Nush era el tipo de persona que una vez que sabía algo, todo el hotel lo sabría muy pronto, Lada decidió aprovechar los rumores. Quién sabe, quizás esto nos facilitaría acercarnos. Y realmente no fue su culpa, los rumores habían comenzado por culpa de la propia Apo. Así que ¿quién podría dejar que se difundiera? Pri, ¿algún empleado ha estado presentando quejas o protestas últimamente? No, jefa. Ningún departamento ha presentado quejas, pero algo se siente extraño estos últimos días. Apo sacó el tema con su secretaria personal, reflexionando sobre el cambio en el ambiente del hotel. Sentía que algo había cambiado, sobre todo la forma en la cual los empleados la miraban. Normalmente evitaban el contacto visual, temerosos de ser reprendidos. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 días, Apo había notado que se había convertido en el centro de atención. Creo que es por un rumor que circula en el hotel, pero no estoy segura exactamente de dónde empezó. ¿Qué clase de rumor? No es nada importante, jefa, no se preocupe. Si me involucran, necesito saberlo. Su secretaria la miró con incredulidad. Era difícil creer que Apo, conocida por su objetividad e indiferencia de los chismes triviales, estuviera preguntando sobre rumores. Normalmente ni siquiera dejaba que alguien empezara a hablar de algo sin importancia antes de cortar la conversación. Corre un rumor sobre tu conexión con la señorita Lada. Algunos la vieron salir de tu oficina hace unos días y ahora dicen que pasaron la noche juntas. Eso no es cierto. Lo sé, he trabajado contigo durante años. Pero los demás no lo saben, Pri. Normalmente los rumores no te importan, eso se va a desvanecer pronto. Ya se trataba de especulaciones comerciales o chismes relacionados con Watin. Apo nunca se dejó intimidar ni se molestó en corregir malentendidos. Creía que el trabajo hablaba por sí sola y que la competencia era la mejor manera de demostrar lo que valía. Apo confiaba en su inteligencia y sus ideas y sus habilidades y cualidades que le hacían destacar incluso entre sus competidores. Sin embargo, cuando se trataba de rumores
de un romance, especialmente si se involucraban a alguien tan problemática como la edad, sentía una necesidad urgente de dejar las cosas claras. Ella quería que todos supieran que la edad era exactamente el tipo de persona que más detestaba. No quiero estar en el centro de rumores con la edad. Pensé que mi hija había olvidado el camino a casa. Si volver a casa significa que dejarás de imponerme cosas, me encantaría volver más a menudo. Entonces te prometo que dejaré de obligarte a hacer cosas que no quieras. Porque una ceja. Mirando con incredulidad a su padre, Addison, mientras intentaba descifrar sus verdaderas intenciones tras esas palabras. Por fin había vuelto a casa después de varias semanas, pues solía preferir quedarse en el hotel o resort, cualquier cosa con tal de evitar que su padre insistiera en que conociera a alguien que él consideraba ideal. Sin embargo, esta vez con los rumores en el hotel molestándola más de lo que quería admitir, decidió que su casa podría ser el lugar más seguro, lejos de chismes y malentendidos. ¿De verdad se supone que debo creerte? ¿Cuántas veces me has dicho esto? Esta vez hablo en serio. Ahora que tienes a alguien especial, ¿por qué iba a presentarte a alguien más y crear problemas? ¿Qué estás diciendo? Normalmente serena perdió por completo la compostura, se atragantó y tosió mientras tomaba un sorbo de agua durante la cena. Completamente impactada por las inesperadas palabras de su padre, se puso roja, pero para colmo su padre malinterpretó su reacción, lo cual le irritó más. A juzgar por tu reacción, parece que los rumores que escuché son ciertos. Si se trata de Cholada, todo es un malentendido, padre. Así que se llama Cholada. Eso significa que tendría una nuera, no un yerno, ¿verdad? No es así. No te preocupes, hija, ya te dije que no soy anticuado, soy un hombre de mente abierta. A quien tú ames, yo también amaré. Ahora tengo curiosidad por conocer a esa joven. He oído que trabaja en el hotel, ¿verdad? Quizás debería pasar a verla. Debe ser muy especial para que mi hija se interese en algo más que en el trabajo. Por primera vez, Apu sintió que se había equivocado al regresar a casa. Decidí pasar la noche en la mansión Guati. En lugar del hotel parecía haber empeorado las cosas, sobre todo porque su padre no le daba ni una sola oportunidad de explicarle la verdad. Todo esto era culpa de la hada. Solo había traído caos a su pacífica vida. ¿Necesitas ayuda con algo? No hace falta, la hada. No tenemos todo bajo control, puedes descansar, no te preocupes, pero quiero ayudar. De verdad, está bien, tu turno ha terminado, puedes irte a casa. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.